La epopeya es un subgénero de la épica en donde se cuentan hazañas de algún héroe en una narración poética. Es uno de los subgéneros más antiguos dentro de la épica. La épica es un género narrativo en el que se presentan hechos legendarios o ficticios relativos a las hazañas de uno o más héroes y a las luchas reales o imaginarias en las que han participado. Su forma de narración tradicional fue la narración en verso, bajo la forma de poemas épicos cuya finalidad última era exaltación o engrandecimiento de un pueblo. La diferencia entre la epopeya y la épica es que la epopeya compromete a todo un pueblo. Su protagonista es un héroe que representa los valores de su cultura, a comparación del poema épico, que se diferencia de la epopeya porque su extensión es menor. En el canto épico se refiere a un solo hecho y tiene mucha menos extensión que la epopeya. A continuación les hablaremos sobre las características de las culturas de diferentes países. Iniciaremos con Egipto. La literatura de Egipto, en lo que más se destacaba era en el simbolismo, o así también en los jeroglíficos se les podría decir, y la parte religiosa. Se supone que los egipcios, con su escritura, decoraban los templos y las casas, es decir, que en sus paredes escribían acontecimientos históricos que afectaban a la población en ese entonces. Un tema que más se hablaba era sobre la muerte y cómo vencerla. Podemos utilizar como referencia el libro de los muertos. Un dato curioso sería que su significado de los símbolos y los jeroglíficos no se conocía, era un misterio, hasta que en 1799 hubo una expedición por Napoleón III y se descubrió la piedra Rosetta, donde venía el significado de algunos jeroglíficos y de ahí se pudieron descubrir los demás. Mesopotamia. Ahora hablaremos sobre Mesopotamia. Se les conocía como sumeros. Ellos utilizaban una escritura fonográfica. Las letras representaban sonidos, como las onomatopeyas, pero estas representan acciones. Este se enfocaba sobre la unidad espiritual, por así decirlo, se trataba de creencias y de dioses. Un claro ejemplo es la epopeya de Hill James, y trata de dioses y humanos, y en busca de una planta, y cuya planta una serpiente la arrebata del humano, parecido a Adán y a Eva con la manzana. Una frase de esta epopeya sería: no podrás encontrar la vida que buscas. Cuando los dioses crearon a la humanidad, la retuvieron en su mano. China. La literatura china sobresalía, ya que su filosofía está llena de componentes virtuosos y de sabiduría. En China siempre sobrevaloran las letras y no las armas. Un ejemplo clave y claro es que los primeros héroes no fueron conquistadores, sino educadores y escritores. Un ejemplo es la obra de los 13 Qin, y esta habla de la raíz del método racional con el alcance a la perfección, basándose en la inteligencia y sabiduría. La literatura hindú se caracterizó por ese fuerte aliento religioso, aparte de tocar valores como la bondad y la justicia. Se complementa por imaginación y simbolismo. El Ramayana y la Mahabharata son poemas épicos relevantes en la literatura india. Son poemas extensos que narran el relato de un héroe histórico. La historia del Mahabharata habla sobre las peleas que tienen dos hermanos durante 18 años por el trono. El Ramayana trata de un rey desterrado junto a su esposa, teniendo que sobrevivir en la selva. La literatura babilónica es una de las más antiguas del mundo. Babilonia concedió gran prestigio a sus grandes obras literarias. En la literatura asirio-babilónica se destacan los relatos históricos en donde existe un rey guerrero. La epopeya de Gilgamesh es una narración acaída en versos sobre los peripecias del rey Gilgamesh. Pueblo hebreo.
La literatura hebrea se caracteriza por ser escrita por autores judíos. Da origen en el siglo XII a.C. Es de las culturas más difundidas y extensas que hay en el mundo. La Biblia resulta una mezcla de fuente histórica y relato que va pasando por generaciones. La Eneida. La Eneida es una epopeya latina del género épico creada por Virgilio en el siglo I a.C. Su estructura está conformada por 12 cantos. El tema central de la epopeya habla acerca de Eneas, el héroe troyano, que va en busca del territorio donde crecerá la nueva estirpe troyana de la que nacerá el pueblo romano. Los personajes principales que aparecen dentro de la epopeya son Eneas, el héroe troyano, Creusa, primera esposa de Eneas, Ascanjo, hijo de Eneas, Anquises, padre de Eneas, Dido, reina de Cartago, Latino, rey de Lacio, Lavinia, segunda esposa de Eneas, y Turno, la prometida de Lavinia. Épica. La épica es un género literario en el cual el autor presenta de forma objetiva hechos legendarios o ficticios, desarrollados en un tiempo y espacio determinados. El autor usa como forma de expresión habitual la narración, aunque puede darse también la descripción y el diálogo. En algunos casos, la épica no es escrita, sino más bien contada oralmente por los rapsódicos. La épica surge del deseo colectivo de conocer sucesos que le afectaban directamente y de sus personajes. Pero una vez surgida, los hechos históricos quedan sujetos a la actitud literaria que los hace atractivos. Se distinguen dos grupos de épica: la épica heroica, que son poemas compuestos de manera oral o escrita, y la épica culta, redacta en latín o romance. La Ilíada. Cuenta con más de 15.000 versos. Inicia cuando Aquiles, ofendido por Agamenón, se retira de la batalla. Aquiles era el mejor guerrero y al retirarse de la batalla observa cómo los suyos están cayendo a manos de los troyanos. Patrocio entra en combate, pero Héctor le da muerte. En ese momento, Aquiles, quien era el mejor amigo de Patrocio, decide regresar a la batalla. Al final de la epopeya, Aquiles mata a Héctor. La Odisea. En esta obra, Ulises, uno de los sobrevivientes de la guerra de Troya, va de regreso a su isla natal de Ítaca, pero en el camino tendrá que pasar por muchas aventuras y pruebas que le ponen los dioses, que han decidido que debe viajar por mucho tiempo y sufrir antes de su llegada. Mientras tanto, en la isla, Penélope, la esposa de Ulises, es asediada por muchos pretendientes. Cuando Ulises finalmente llega a su hogar, mata, con ayuda de su hijo Telémaco, a todos los que querían tomar a Penélope en matrimonio. Ulises representa el encuentro con uno mismo, el viaje que se tiene que hacer para encontrarse con su propio ser. Por otra parte, Penélope representa la fidelidad y la esperanza, aspectos que siempre conservó a pesar de que su marido había estado ausente por 20 años. La epopeya cuenta como un subgénero de la literatura épica, donde se cuentan las hazañas de algún héroe de una narración poética, es decir, se narran hechos de una manera versificada. Las obras más destacables son La Ilíada, que habla sobre Aquiles, uno de los guerreros más fuertes de su época, que se ve ofendido y se retira de la batalla por Agamenón, y observa cómo los suyos caen ante los troyanos. La siguiente obra es la Odisea, donde se ve a Ulises como un sobreviviente de la guerra de los troyanos y relata cómo intenta volver a su isla natal, pero durante todo el trayecto ocurren sucesos que son interesantes. Y por último, la Eneida, que es la versión de los romanos de la
Ilíada y la Odisea, pero en esta se relata la historia del héroe Eneas que se enamora de Dido, una reina que ambos se enamoran mutuamente y etcétera.